vamos a ir a hablar con Micaela Ovelar Márquez, y este es un testimonio muy interesante porque estuvo en el Congreso en Brasilia. Micaela, buen día, ¿cómo estás? Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días, saludos a todos por acá. Vos sos argentina. Soy argentina, sí. Contame qué fue lo que viste, qué fue lo que pasó, qué hacías ahí en Brasilia, qué estabas haciendo, por qué estabas allí. Sí, yo estoy haciendo justamente un documentario que se llama El caso de Lula, lo imposible hecho posible, y llevo varios meses aquí en Brasil, en varias ciudades, y bueno, con motivo de la toma de posesión de Lula estoy en Brasilia, y bueno, decidí quedarme unos días más porque hay un tema de la nueva administración, el nombramiento de nuevos ministros, y bueno, un poco la reconfiguración del gobierno ahora con Lula en su tercera presidencia. Y bueno, me encontró ese acontecimiento antidemocrático, que bueno, que es imposible no compararlo con el Capitolio, ¿no? Sobre todo por lo reciente de los 2 años de lo ocurrido en Estados Unidos. Sin querer comparar, discúlpame Micaela, sin querer establecer, porque Estados Unidos es, claro, la primera potencia mundial militar y una de las primeras económicas, y lo que pasó en Estados Unidos conmueve a todo el orbe, a todo el mundo. Da la impresión, sin embargo, que lo que ocurrió ayer en términos de la gigantesca cantidad, no digo de gente, sino de ataques que se produjeron, la magnitud del ataque, el odio del ataque, y en direcciones que fueron a las 3 instituciones del poder democrático, aparece como hasta más grave. Sí, es un hecho inédito. Si bien había habido otras, digamos, invasión al Congreso o toma del Congreso, nunca se habían presentado, digamos, actos tan, sí, se les llama vandálicos, pero también claramente han sido terroristas, ¿no? En los 3 poderes en este caso. Claro. Porque aquí están concentrados justamente los poderes públicos, y se atacó tanto el Congreso como el Palacio de Plan Alto, como el Supremo Tribunal Federal, que bueno, son las máximas figuras de los 3 poderes en Brasil. Que sí es único. Lo que podría agregar es que, por ejemplo, durante el gobierno de Dilma hubo manifestaciones que también estuvieron promovidas por el gobierno de Estados Unidos, y sí, se llegó a ¿Cómo promovidas por el gobierno de Estados Unidos fueron? Sí, las de Dilma, sí. Eso está, digamos, probado, cómo ha sido la intervención, la injerencia de Estados Unidos en esos. Ahora, Dilma terminó nombrando, discúlpame, Dilma terminó nombrando un ministro ultraliberal. Yo me acuerdo de estar en Madrid, Dilma hablarle a Rajoy, el jefe de gobierno derechista español, y diciéndole, mire, ustedes tienen que seguir el camino que hemos seguido en Brasil, en Latinoamérica, para salir de esta situación, porque te acordás la crisis española con millones de gente manifestándose en las calles por trabajo, los portugueses lo mismo, los italianos, todo llevado por la derecha internacional, ¿no? Los grandes grupos liberales y demás. Pero al poco tiempo, Dilma tiene que poner un ministro, se supone bajo presión, ¿no?, de los grandes grupos, pero además con muchísimos actos de corrupción dentro del propio PT, que los hemos comentado, y todo esto está bien. Ahora, es llamativo esto que decías de que hay cables, está todo probado que Estados Unidos intervino contra Dilma. Sí, ahí incluso se puede ver por las manifestaciones cómo pasaron de ser un tema local, muy del transporte, que no es una competencia federal en Brasil, se saltó de un tema, digamos, local, de la prefectura, o en este caso sería la municipalidad a un tema nacional, y a estar directamente atacando a la figura de Dilma, ¿no?, que era lo que se buscaba, lo que se buscó después con el impeachment o el golpe.
Claro que finalmente lo eran. Parlamentarios. ¿Y ayer cómo viviste? ¿Dónde estabas cuando ocurrió todo esto? Imagino que ni bien te enteraste, estabas ahí, sos politicóloga y comunicás, te fuiste a ver lo que ocurría. Sí, estaba justamente en el centro de Brasilia, en lo que se llama la Explanada, sí. El plan piloto también. Justo ahí. Sí, y entonces empecé a ver desde temprano la llegada de personas que estaban todas vestidas. Normalmente tú ves a un distingues a un bolsonarista porque está vestido con la bandera de Brasil completa, ¿no? O entonces con los colores de Brasil, de la bandera de Brasil. Entonces había distintos grupitos muy pequeños de personas y les preguntaba a ellos dónde iba a ser la concentración. No sabían. Es decir, que sí es cierto que dentro de este movimiento de bolsonaristas había gente muy heterodoxa, digamos. Uh-huh. Está por supuesto el ala más radical, que es el que ha entrado, incentivado, el que ha ido al choque, digamos, pero están después otros que son como apoyadores, que ellos mismos se autoperciben como pacifistas, como democráticos, claro, pero que en todo momento estaban apoyando también, a veces como incentivando, ¿no? Animando. Claro. Era toda una bola así de masa que se iba animando a sí misma, pero en principio eran pocas personas y el grueso de los manifestantes estaban en el frente al cuartel de Brasilia, en la zona militar de Brasilia. Estoy hablando con Micaela Ovelar Márquez. Ella fue testigo, es argentina, es politicóloga, estaba haciendo un trabajo documental sobre Lula y su vuelta y todo este tiempo, y estaba en Brasilia porque, claro, se produjo la jura, que se esperaba que iba a haber manifestación, no pasó, pero bueno, cualquiera que siguiera la política brasileña sabía que algo podía llegar a ocurrir. Ella se quedó allí en Brasilia a ver qué pasaba con los ministros, quizás también semblanteando un poco que algo podía ocurrir, y nos está contando los detalles, porque es increíble el lugar donde estaba y lo que pudo observar. ¿Cuál es el momento en que se desata la locura violenta y terrorista y golpista? Eso llaman cuando llegan los refuerzos, así lo llaman. Estaba ya en el Congreso, en la zona del Congreso, ya las vallas se habían derribado, incluso habían quedado de los festejos del fin de año. Uh-huh. Y de la toma de posesión de Lula, habían quedado una especie de containers y empezaban a hacer acampamentos. Entonces ya estaban acampando frente al cuartel y empezaron a hacer como especie de tiendas con esos materiales y decían, bueno, nos vamos a quedar acá. Hasta ahí era mucha gente, pero no era tanta. Y de repente llegó la gente que se llamó el refuerzo. Llegaron los refuerzos, así se gritaba, ¿no? Y ahí sí ya era un conglomerado de personas, eran más. ¿Y la fuerza de seguridad, Micaela? ¿La fuerza de seguridad qué hicieron? La fuerza de seguridad siempre estuvo en números insignificantes, lo cual quiere decir, claro, sabe que ha habido una infiltración del bolsonarismo a la policía militar. También hay que destacar que la policía militar aquí, que es la que controla la seguridad, el orden público, digamos, depende de el Estado, en este caso del Distrito Federal de Brasilia, claro, no de la nación, digamos, no del Estado brasileño, sino del Estado, de lo que serían nuestras provincias. Acá la gran pregunta, Micaela, y apelo acá a tu capacidad de análisis político, que hoy lo hablábamos con uno de los periodistas que colabora con nosotros, es saber cuál es la respuesta que va a tener la fuerza de seguridad y las Fuerzas Armadas, ¿no? Que al parecer, ahora el nuevo ministro, que es José Múcio Monteiro, va a tener una tarea titánica política, porque sabemos que hay vastos sectores de las Fuerzas Armadas que le responden a Bolsonaro, otros no, recordemos que Bolsonaro quería hacer un escrutinio paralelo y una cosa así con las Fuerzas Armadas, que fue interdictado directamente por la Corte en Brasil, pero esto es lo que uno también quisiera saber, si Lula cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas para una situación de escalada.
No, las Fuerzas Armadas no intervendrían en un supuesto golpe, en un hipotético golpe contra Lula. O sea, la figura y la presidencia de Lula en su cargo, digamos, no están amenazados. Lo que está amenazado es la democracia en sí por los métodos que se están utilizando y por esto, las competencias, la organización del Estado brasileño y por ejemplo el tema de que se haya permitido la llegada de tantos ómnibus, tantos colectivos. Llegaron muchos colectivos claro, con muchos bolsonaristas y eso se sabía que en algún momento esas personas iban a algún lugar. Y los hoteles nuevamente se quedaron full, o sea, se llenaron, no había donde hospedarse, que había pasado previo porque se esperaba la toma de posesión de Lula. Pero después del 2 de enero, Brasilia quedó básicamente vacía. ¿Y los servicios de inteligencia le responden a Lula? Obviamente el 8 se llenó nuevamente. ¿Los servicios de inteligencia advirtieron esto? ¿Le responden a Lula? Y ciertamente ha habido antecedentes muy claros. El tema que los cuarteles militares seguían con acampamentos. Luego el intento de atentado, que hubo una bomba cerca del aeropuerto en Brasilia, y los cortes de rutas en las principales arterias de tránsito del país, particularmente en Sao Paulo. O sea, sí han habido muchos antecedentes, es imposible, ni siquiera se tenía que pensar en digamos, en inteligencia o contrainteligencia, no, esto se veía, era mediático. Claro, se ve, se palpa, decís vos. Que hubo una colaboración de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas de tránsito, de todas las autoridades, porque de otra manera no hubiese sucedido eso. Micaela, te pregunto, ¿la cosa se afloja y se alivia anoche? Porque, bueno, Lula estaba en un lugar en el interior, por San Pablo, pero ya Lula anoche, más o menos a las 11 horas Argentina, ya estaba en Brasilia, ¿no? Sí, visitó los 3 espacios, ¿no? Sí. ¿Y cómo está ahora la ciudad? ¿Cómo está toda la zona de ahí de Planalto, del Congreso, la zona... Bueno, Brasilia es una ciudad que hay que explicarla, después lo vamos a contar porque es una cosa que se armó para ser la capital, digamos, de la burocracia y del gobierno, y ahora es un monstruo impresionante, tiene millones, y es difícil a veces. Uno ve que está cerca de un lugar, pero tenés que cruzar tanta cosa, tanta autopista. Micaela, ¿cómo está la cosa ahora? Está tranquila ahora. Qué bien. Pero bueno, anoche hasta pasada la medianoche hubo gases lacrimógenos y se dispersó así la manifestación. Sí. ¿Y la gente que había llegado se retiró en esos ómnibus? La gente dice, bueno, vamos a ver si volvemos hoy de nuevo. Los bolsonaristas. O sea, van a intentarlo, pero saben que ya está intervenida la seguridad del Distrito Federal, claro, y que la respuesta va a ser igual, va a ser la misma. Entonces, que puede suceder porque ellos tienen logística suficiente como para dar respuesta a eso, vayan preparados para recibir los en específico se ha utilizado gas lacrimógeno y gomas y balas de goma de caucho. Claro, de caucho. De goma, sí. Micaela, te agradecemos muchísimo este contacto, el habernos contado de primera mano lo que pudiste ver, ser testigo de lo que ocurrió, que es un hecho, insistimos, histórico para Brasil. Se han vivido muchas otras manifestaciones, bien nombrabas lo que ocurrió con Dilma, se vivió el impeachment a Collor, que no tuvo ni cerca de la magnitud de esto, ni cerca, pero esto es increíble, con un impacto regional, y yo diría más que regional, que llega a todo nivel, ¿no? Quería decirte simplemente 2 cosas. La primera, bueno, que llevó al pueblo brasileño 6 años después del golpe contra Dilma a recuperar la democracia, así que es un día tristísimo para la democracia y brasileña y también regional, ¿no? Y otra cosa que estoy reflexionando es el tema de empezar a pensar otro nombre para este movimiento, o sea, que claramente es bolsonarismo, bolsonarista, pero pienso que se le implica con el uso, se le está dando una especie
de fuerza o refuerzo a la imagen de Bolsonaro. Y claro, claro. Que debe estar muy inflado en su ego, manifestaciones de ayer, ¿no? Entonces, bueno, habrá que seguir entendiendo este fenómeno y deconstruyéndolo para poder enfrentarlo y evitar situaciones como la que se vivió ayer en Brasil. Y vamos a ver cuál es la fortaleza también real del gobierno de Lula, que recordemos es una coalición donde no todos piensan igual y da la sensación que ya hay algunas situaciones. Pero bueno, vamos a verlo. Micaela, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Micaela Olar Márquez es politicóloga, estaba haciendo un trabajo por allí y nos contó desde su visión,